Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha tenido esta necesidad, ¿no?, de mirar hacia arriba, hacia lo desconocido, buscando siempre una cosa: respuestas. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las formas más fascinantes en que hemos buscado esas respuestas: el oráculo. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si de verdad se pudiera saber qué va a pasar mañana? Ojo, que esta pregunta no es para nada nueva. De hecho, es la gran pregunta que ha movido a civilizaciones enteras a buscar guía, pues, más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, ¿qué es exactamente un oráculo? Porque claro, uno piensa en una persona, quizás, pero es mucho más que eso. No es solo una cosa, el término abarca todo, o sea, es la respuesta divina en sí, pero también es el lugar sagrado, es el intermediario, como la sacerdotisa, y hasta la mismísima deidad que habla. Es, digamos, todo el paquete, todo un sistema para comunicarse con lo divino. Y justo esa necesidad de comunicarse con algo más grande nos lleva al punto de partida de todo esto, esa búsqueda que parece eterna de tener alguna certeza en un mundo que, seamos honestos, casi nunca nos la da. Miren, lo más importante que hay que entender es que los oráculos no eran como leer el horóscopo del domingo, para nada. Eran un puente súper importante entre los mortales y los dioses. Estamos hablando de que los reyes consultaban al oráculo antes de ir a la guerra, los comerciantes antes de un viaje crucial, y la gente común, pues también, para las grandes decisiones de la vida. O sea, no era algo secundario, era una institución central en la sociedad. Y claro, si vamos a hablar de oráculos, tenemos que ir a la cuna de los más famosos. Hay un lugar que, en este tema, resuena más fuerte que ningún otro en la historia: la antigua Grecia. Imagínense en el corazón de Grecia, justo al pie del monte Parnaso. Ahí estaba el que se consideraba el centro del universo, al menos espiritualmente. El epicentro de todo, el famosísimo oráculo de Delfos. Vamos a desglosar un poco qué hacía a Delfos tan especial. Primero, estaba dedicado a Apolo, el dios de la profecía, nada menos. La estrella del show, por así decirlo, era la pitonisa, una sacerdotisa que entraba en trance para, supuestamente, hablar en nombre del dios. Y aquí hay un dato curioso. Hay teorías científicas que dicen que este trance podría haber sido provocado por gases, como etileno, que salían de una grieta justo debajo del templo. Increíble. Y para rematar, simbólicamente, en Delfos estaba el ónfalo, una piedra que marcaba el ombligo, el centro del mundo. El poder y el prestigio que esto significaba era algo de otro nivel. Pero, ojo, consultar al oráculo de Delfos no era como mandar un mensaje de texto y esperar respuesta. Para nada. Era todo un proceso, un ritual súper elaborado. Primero había que purificarse, luego hacer sacrificios, y solo después de todo eso se podía hacer la pregunta a la pitonisa. Y su respuesta, bueno, casi siempre era un enigma, algo súper críptico que luego los sacerdotes del templo tenían que interpretar. Era un evento formal, muy solemne. Y aquí viene lo interesante, el truco, si se quiere. Esa ambigüedad de las profecías no era un error, era parte del sistema. Una respuesta que se podía interpretar de varias maneras era genial, porque así el oráculo nunca se equivocaba. Si al final las cosas no salían como se esperaba, ¿de quién era la culpa? Pues de la mala interpretación de los humanos, nunca del dios. Una jugada maestra para mantener la reputación intacta. Pero bueno, Delfos es solo la punta del iceberg. No pensemos que esto era solo cosa de los griegos. Vamos a ampliar el mapa, porque este fenómeno era, de verdad, global. Y es que esta necesidad de buscar respuestas en lo divino parece ser algo universal, una constante en la historia de la humanidad. Si nos vamos a los desiertos de Egipto o a las antiguas dinastías de China, vamos a encontrar que cada cultura desarrolló sus propios métodos, a veces súper sofisticados, para lo mismo: buscar esas respuestas sagradas. Y la diversidad de métodos es, ¡wow!, increíble. Por ejemplo, en Dodona, que también estaba en Grecia, se creía que los dioses hablaban a través del susurro de las hojas de los robles. En Egipto era más directo, se le preguntaba a la estatua del dios Amón. Los antiguos hebreos tenían unos objetos sagrados, el Urim y el Tumim, para saber la voluntad de Dios. Y en la antigua China interpretaban las grietas que se formaban en huesos o caparazones de tortuga al calentarlos.
Como se ve, las formas eran súper distintas, pero el fondo, la búsqueda, era exactamente la misma. Y que nadie piense que esto era algo marginal o de poca importancia. Pensemos en un personaje gigante, Alejandro Magno. Él se lanzó a un viaje peligrosísimo, a través del desierto hasta el oasis de Siwa, en Egipto. ¿Para qué? Para preguntarle al oráculo de Amón si él era en efecto de linaje divino. Imagínense, una jugada política y de propaganda brillante, para legitimar su poder frente a todo el mundo. Claro, con el paso del tiempo, el mundo cambió. Pero estas prácticas no desaparecieron así como así, más bien se transformaron. Así que veamos un poco cómo ha evolucionado la idea del oráculo hasta nuestros días. Y esto es de verdad fascinante, porque la idea del oráculo sigue vivita y coleando en muchas tradiciones. Por ejemplo, el sistema de Ifa, de la cultura yoruba en África Occidental, es tan importante que es considerado patrimonio de la humanidad. Ahí, un sacerdote, el Babalawo, interpreta patrones súper complejos para dar guía. O vámonos al Tíbet, donde existe el oráculo de Nechung. Es una institución de Estado, y el mismísimo Dalai Lama lo consulta para decisiones importantísimas. Vemos que la forma ha cambiado, pero la función, esa necesidad de una guía que va más allá, esa sigue ahí. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, a nuestra era, donde el concepto del oráculo ha dado un giro y ha encontrado un propósito nuevo. Ya no tanto mirar hacia afuera, sino ser una guía hacia adentro. Esta diferencia es clave para entender cómo ha cambiado todo. Pensemos, los oráculos antiguos se enfocaban en el destino, con mayúsculas, en la voluntad de los dioses para toda una nación. En cambio, los oráculos modernos se centran más en el autoconocimiento, en ayudarnos a conectar con nuestra sabiduría interior, en ser una guía personal. El foco se movió de lo colectivo y externo a lo individual e interno. Es un cambio gigante. Y hoy en día, esta búsqueda la vemos en herramientas que quizás nos suenan más familiares. Por ejemplo, las cartas de oráculo, que no son exactamente como el tarot. Son más libres, sin una estructura fija, y se usan mucho para la reflexión personal. O las runas, esos símbolos vikingos antiguos que se usan para la adivinación. O incluso la astrología, que al final es interpretar los astros como una especie de mapa o guía personal. El gran cambio hoy en día es que el oráculo ya no se ve tanto como una bola de cristal que te dice el futuro con un 100% de certeza. Se ve más bien como un espejo. Es una herramienta para conversar con nuestra propia intuición, para hacernos preguntas, para reflexionar y, en última instancia, para nuestro crecimiento personal. Al final del día, da igual si hablamos de la pitonisa en Delfos envuelta en vapores sagrados o de un mazo de cartas sobre la mesa. El oráculo, en todas sus formas, es la manifestación de ese impulso tan humano, tan eterno, de buscar respuestas y sentido, un poquito más allá de lo evidente, de lo que podemos ver y tocar. Y con esta idea vamos cerrando. La pregunta que queda flotando en el aire ya no es a qué dios o a qué templo tenemos que ir. Es una pregunta mucho más personal. Hoy, en un mundo que nos bombardea con información, pero que a veces parece tan falto de sabiduría, ¿dónde busca cada quien sus propias respuestas?